Hola, ¿qué tal? En este video analizaremos algunas situaciones de variación cuadrática. La primera situación dice, cuando se proyecta una película, el área de la imagen depende de la distancia entre el proyector y la pantalla, como se ilustra a continuación. Entonces, básicamente, este sería el proyector y aquí nos están dando algunos primeros datos, ¿verdad? De cómo cuando se proyecta a 1 metro de distancia, vemos que el área de la imagen va a ser toda esta. Pero cuando se incrementa esa distancia entre el proyector y la pantalla, ¿verdad? Entonces, esa área va a incrementarse. Y cuando así sucesivamente también se incrementa más, el área va a ir incrementándose. Entonces, algunos datos se registran en la siguiente tabla, que nos dice que a 1 metro de distancia entre el proyector y la pantalla se tiene un área de 4 metros cuadrados. A 2 metros de distancia vemos que es más del triple, es el cuádruple. A 3 metros de distancia vemos que es más del doble el área con respecto a 2 metros, etcétera, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ir viendo cómo será, qué área será para 4 metros de distancia, para 5, para 6, etcétera. Pero primeramente hay dos maneras de averiguar esto. Una es con la expresión algebraica y otra es a partir de el análisis de los incrementos. Vamos a ir sacando los incrementos. En este caso vamos a sacar el incremento delta y entre delta x, se refiere al incremento que existe de los valores del área con respecto a la distancia por unidad. Y en este caso, como va incrementando por unidad, de una unidad en una unidad en la distancia, no hay ningún problema. Entonces, de 4 metros cuadrados a 16, ¿cuánto se incrementa? Incrementa 12. Ese valor es el incremento. Y luego de 16 a 36 incrementa 20. Entonces, del 36 al siguiente, ¿cuánto va a incrementar? Entonces, para saber eso, nuevamente sacamos el incremento entre estos dos valores. Entre 12 y 20 hay un incremento de 8 unidades. El segundo incremento básicamente es constante. Entonces, 12 más 8 nos daría 20. 20 más 8 nuevamente nos daría 28. Porque básicamente decíamos que el segundo incremento es constante. Es constante para el primer incremento. Entonces, estos valores del primer incremento van incrementando de 8 en 8. Y luego 36 más 28 nos daría 64. Y si yo quiero saber el siguiente incremento, ¿cuánto va a incrementar? A 28 le sumo 8 y me daría 36. 64 más 36 nos daría el siguiente valor que corresponde a el área para 5 metros de distancia entre el proyector y la pantalla. Pero bueno, vamos a analizar ahora también cómo se puede determinar este valor a partir de la expresión algebraica de variación cuadrática. Básicamente, la expresión algebraica sería esta. El área es igual a 4 que multiplica a la distancia al cuadrado. Este 4 básicamente sale dividiendo el 8, que es el segundo incremento, se divide entre 2 y de ahí sale ese 4. Y la distancia al cuadrado se coloca porque en este caso se trata de una variación cuadrática. Entonces, una vez que queda claro cómo sale el modelo o expresión algebraica, nosotros podemos utilizarlo para determinar el área para cualquier distancia que nosotros querramos. En este caso queremos averiguar
el área para 5 metros de distancia. Entonces, sustituimos en lugar de la D, 5 al cuadrado sería 5 por 5, 25. 25 por 4 nos daría 100, que viene siendo lo mismo que si nosotros sumamos 24 más el incremento de 36, que es 100. Y para el siguiente valor, que es para 6 metros de distancia entre el proyector y la pantalla, sustituimos en la D, 6 al cuadrado nos daría 36, por 4 nos daría que para 6 metros se tiene un área de 144 metros cuadrados. Bueno, espero que haya quedado claro ya una vez comprendido cómo nosotros podemos determinar el coeficiente que acompaña a la expresión al cuadrado y nosotros sustituyamos cualquier valor de la distancia, podremos encontrar el área para cualquier distancia que nosotros quieramos. Así nos pidan que calculemos para 5.25 metros, se sustituye, se eleva al cuadrado y se multiplica por 4 y nos daría el área para esa distancia. Ahora analizaremos otra situación, la cual nos dice: un helicóptero dejó caer un automóvil desde una altura de 245 metros. Dice, algunos datos que se registraron son los siguientes. Bueno, aquí tenemos el ejemplo, ¿verdad?, del helicóptero que va a dejar caer a un automóvil desde una altura de 245 metros. Hay que tener muy en cuenta eso que nos están diciendo. Pero bueno, aquí los datos que se registran es el tiempo que transcurre conforme se deja caer el automóvil y la distancia que hay entre el helicóptero y el automóvil. Entonces, cuando no se ha dejado caer el automóvil, que estamos en 0 segundos, la distancia entre el helicóptero y el automóvil es de 0 porque todavía no se ha dejado caer. Pero cuando ya ha transcurrido un segundo después de dejarlo caer, aquí nos dice que un dato que se registró es que ya está a 5 metros de distancia yendo en caída libre. Y cuando transcurre otro segundo, vemos que se cuadruplicó esa distancia. En lugar de 5 ahora es 20. Entonces los que nos piden ahora es saber para 3 segundos qué distancia tendrá con respecto al helicóptero, el automóvil. Para 4 segundos, qué distancia tendrá, y para 5 segundos, qué distancia tendrá, etcétera. Para cualquier distancia que nos quisieran pedir, qué distancia está con respecto al helicóptero. Entonces, para ello vamos a apoyarnos, como en el ejemplo anterior, vamos a determinar los incrementos para poder ir completando estos valores. Del 0 al 5 vemos que incrementa 5 unidades. Y del lado izquierdo vemos que siempre va incrementando de 1 en 1, entonces no hay ningún problema. Del lado derecho vemos que del 0 al 5 incrementó 5. Del 5 al 20 ahora incrementa 15 unidades. Y ahora para el siguiente valor, pues nosotros tenemos que determinar primeramente ¿verdad? Del 5 al 15 incrementa 10 unidades. Una vez que ya sabemos vemos que los primeros incrementos van a ir incrementando de 10 en 10. Entonces 15 más 10 nos daría 25. Y 20 más 25 nos daría el siguiente incremento, que es de 45. Y si nosotros queremos saber el siguiente incremento, 25 más 10 nos daría 35. Y así sucesivamente. Entonces, para 4 segundos transcurrido, ¿a qué distancia estará el automóvil con respecto al helicóptero? Bueno, también de esa manera se pueden ir calculando con los incrementos, o podremos utilizar nosotros el modelo o expresión algebraica. En este caso el modelo sería
la distancia es igual a 5 por el tiempo al cuadrado. La distancia no queda al cuadrado porque es la segunda variable, es la variable dependiente, y la variable independiente es la que se eleva al cuadrado, que es la variable del tiempo. Entonces, y el valor del coeficiente, que es 5, recordemos que es la mitad del segundo incremento, que en este caso es 10. 10 entre 2 me daría 5. De ahí se obtiene ese coeficiente. Entonces, una vez que nosotros tenemos ya la expresión algebraica, nosotros podemos aplicarla para determinar la distancia para cualquier tiempo en el que transcurra la caída libre de ese automóvil. Si nosotros queremos calcular para 4 segundos, sustituimos en lugar de t 4 al cuadrado, nos daría 16. 16 por 5 nos daría que está a una distancia de 80 metros. Para 5 segundos transcurridos, sustituimos nuevamente, 5 al cuadrado nos daría 25 por 5 y nos daría que se encuentra a una distancia de 125 metros. Entonces, de esta manera nosotros podemos ir viendo para cualquier tiempo qué distancia llevará el automóvil en caída libre con respecto al helicóptero. Si te ha gustado esta explicación, te invito a suscribirte y darle like al video. Hasta la próxima.